Vamos a orar para iniciar. Padre, te entregamos estos minutos que vamos a estar estudiando tu palabra. Padre, yo te pido que tú nos hables por medio de ella, que tu palabra sea abierta a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que provoque un cambio en nuestra manera de pensar, que provoque un cambio en nuestra manera de actuar y en la manera en cómo vemos a Cristo. Señor, que seamos transformados por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el día de hoy vamos a estar estudiando la última parte de Gálatas, capítulo 3. Vamos a iniciar con nuestro repaso. Ya te lo debes de saber de memoria. Si tienes aquí las 9, esta es la 9ª semana que hablamos de esto. Pero veíamos que alterar el evangelio es lo equivalente a invalidar el evangelio. Cuando yo cambio, yo agrego, yo quito lo que es el evangelio, yo lo estoy invalidando. ¿Qué quiere decir? Que pierde su poder en mí. El evangelio no pierde su poder, pero como yo lo estoy cambiando, se invalida. Veíamos que el evangelio descansa en dos bases principales. La primera es que yo soy pecador y no puedo hacer nada para salvarme. La segunda es que yo soy salvo, yo soy perdonado, yo soy justificado por el creer. Cuando yo creo en la obra de Cristo en la cruz y nada más, es como yo soy salvo. Entonces, sobre esas dos bases descansa mi condición y el sacrificio de Cristo. Entonces, el mensaje del evangelio es que tú eres salvo por gracia, por medio de la obra de Cristo. Muy bien, nada más. Veíamos después que es la justificación. Pablo comenzó hablando que es la justificación y es básicamente una palabra para expresar que has sido limpiado, que eres limpio, que has sido purificado. Entonces, ¿cómo es que somos justificados de nuestro pecado? ¿Cómo es que somos limpiados de nuestro pecado? Es solo por fe. ¿Qué es esto? El acto de creer que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarnos. Entonces, ¿cómo es que inicio mi caminar con Cristo? Es por fe. Pónganme la que sigue, ahí está. Es por fe, yo soy justificado por fe. Pero ahora Pablo comienza a hablar, y es lo que hemos hablado las últimas 2 semanas. ¿Cómo debe de ser nuestro caminar, nuestra vida diaria por la fe? Así la llamó Pablo. ¿Cómo es la vida diaria en la fe? Y aquí es donde entramos, porque no nada más somos salvos por el evangelio, sino que el evangelio a lo largo de todo nuestro caminar debe de estar presente, guiando nuestro caminar. Veíamos que la vida cristiana es un proceso continuo de realineamiento, enfocado en hacer todo de acuerdo con la verdad del evangelio. Veíamos una frase que cuando Martín Lutero estudió Gálatas, nació y dijo: somos simultáneamente justos y pecadores. ¿Qué es esto? Mientras yo camino en mi vivir por fe, yo sé que me equivoco, yo sé que peco, pero yo soy justificado. Y veíamos que la semana pasada que Pablo saca el ejemplo de este gran hombre, este ícono en la cultura judía que se llamaba Abraham. Y dice: Abraham fue justificado por la fe, no por nada de lo que él hiciera. Entonces, ¿qué significa vivir por la fe? Pónganme la que sigue. Vivir por la fe, ¿qué significa? Vivir por la fe no tan solo es creer en Dios, porque creer en Dios no salva a nadie. Vivir por la fe es creerle a Dios. En nuestro diario caminar es entender: si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él me dijo: sé fiel. Realmente vivir por fe es creer cada palabra
de la Biblia, aplicarla a tu vida, aunque sea bien difícil. ¿Quién me dice un área donde podemos aplicar la Biblia en nuestra vida diaria? En la economía. ¿Qué otra área? En el perdón. ¿Qué otra área podemos aplicar el evangelio en nuestra vida? ¿Alguien más? En el matrimonio, para nuestra vida eterna. Muy bien, ¿qué más? En las amistades, básicamente en cualquier área de tu vida. En las amistades, en los hijos, cómo ser padres, cómo hacer negocios. Cada área de nuestra vida, la palabra de Dios nos habla y nos da promesas y nos dice, así debes de actuar. Entonces no basta con creer en la Biblia, venir a una iglesia, sino que tenemos que creer lo que dice la Biblia, creerle a Dios. Entonces, hasta aquí vamos. Ahí vimos un resumen casi de los primeros, más de la mitad del libro de Gálatas. Y hoy vamos a iniciar con la última parte del capítulo de Gálatas, capítulo 3. En este capítulo, Pablo expone una incongruencia. Fíjate bien lo que vamos a ver hoy. Pablo expone una incongruencia en el pensamiento legalista. El pensamiento legalista, el pensamiento religioso, ese pensamiento que dice, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello para poder estar bien con Dios. El pensamiento legalista y religioso es aquel que pone reglas humanas a la par de lo que Dios manda. Es aquel que dice, si usas esto para vestir, si te pones aquello, entonces te vas a ir al infierno. El legalismo es todo lo que se le agrega al evangelio, y según Pablo, si tú le agregas al evangelio, lo estás invalidando. Entonces Pablo, como está en esta batalla donde está tratando de convencer a una iglesia que ha sido engañada por los legalistas, por estos falsos maestros, entonces ahora se va directamente contra ellos. Y ahora Pablo, siendo este hombre inspirado por el Espíritu Santo, inteligente, lleva y les expone la incongruencia del pensamiento legalista de aquella época. Y te lo voy a resumir de alguna manera para que te interese en este tiempo, porque a los que les gusta estudiar la Biblia, esto ya les interesó con eso, pero cuando no te gusta mucho estudiar la Biblia, la pregunta es esta: si ya soy libre de la ley, porque Cristo vino y dice la Biblia que Él cumplió la ley, entonces si la ley ya no es una carga con la cual yo debo de vivir, ¿eso quiere decir que ya no debo de obedecer la ley de Dios? Es una pregunta que me han hecho muchas veces. Porque dicen, bueno, entonces si ya no estamos bajo la ley, pues ya no la tengo que obedecer. Ya quedó de cierta manera invalidada al ser cumplida. En otras palabras, otra manera de expresar esta misma pregunta es, si yo soy salvo por gracia, ¿por qué debo de luchar para vivir una vida santa? Yo ya soy salvo. Entonces, ¿para qué debo de vivir una vida santa? Una vida donde no miento, donde no robo, una vida donde guardo mi integridad, que es lo que habla la ley. Entonces, ya no debo de luchar para eso, ya soy salvo. Al cabo, si me muero, me voy a ir al cielo. ¿Cómo debo de tratar a mi esposa o a tu esposo? ¿Cómo debo de gastar mi dinero? ¿Cómo puedo, es correcto tomar atajos en mi trabajo? Y por atajos me refiero a hacer una tranza para que avance mi negocio o para yo avanzar. ¿Cómo me debo de manejar? ¿Debo de seguir cumpliendo la ley? O como ya soy salvo, pues no importa. Vamos a leerlo. Gálatas 3:15 dice así: amados hermanos, el siguiente
Es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo comienza en un versículo que si lo lees es difícil de comprender todo este final del capítulo. Pero Pablo comienza, dice, vamos a dar un ejemplo. Si ustedes hacen un contrato, dice otra versión, si tú firmas un contrato y ese contrato tiene todos los sellos de que firmaron, vamos a decir en este tiempo, trayéndolo a este tiempo, si tú ese contrato está notariado y está firmado, dice, no puedes deshacer ese contrato. Está diciendo, si algo está firmado y está ya confirmado, tú no puedes hacer o revocar ese contrato. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuando tú haces una promesa, tiene un valor muy alto. Cuando tú prometes algo, dice Dios, versículo 16, dice Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Fíjate las palabras que utiliza. Dice Pablo, Dios le dio una promesa al padre que todos ustedes admiran y de cierta manera veneran, honran. Dios le dio una promesa, está hablando de Génesis 12 al 15 aproximadamente. Dice, le dio la promesa a Abraham y a su hijo. Y noten, ahora su hijo ahorita va a aclarar quién es, dice, y noten que la escritura nos dice, no dice, perdón, a sus hijos, como diciéndole, no se refiere al pueblo de Israel, no se refiere a ustedes. Dice, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere ¿a quién? A Cristo. No te me pierdas. Dice, lo que trato de decir es lo siguiente. La promesa, di conmigo la promesa que Dios le hizo a Abraham no puede anularse. 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿por qué Dios estaría rompiendo la promesa? Te lo voy a tratar de explicar porque si no tenemos el contexto es complicado entender esto. ¿Están conmigo? ¿Sí? Muy bien. Fíjense bien, pónganme la que sigue. En Gálatas 3:16 lo que está diciendo Pablo es, Abraham recibió una promesa. Esa misma promesa es la que se le hizo al hijo. ¿Cuál es esa promesa? Abraham, si tú recuerdas, es que él fue salvo por fe. Veíamos la semana pasada que él fue justificado, purificado por su fe. Él fue salvo, justificado por fe. Gálatas 3:6 dice, del mismo modo, Abraham le creyó, tuvo fe a Dios y eso le fue contado. Él fue llamado justo por eso. Entonces aquí vemos que hay una promesa que Dios hizo antes de que existiera Israel. Esa promesa era de que si tú le creías a Dios, tú ibas a ser llamado justo. Y en base a esta justicia iba a extenderse por todo el mundo. Ahora, ¿qué vino después? Pónganme la que sigue. 430 años después de que Abraham salió para recibir la promesa de Harán, 430 años pasaron. En Gálatas 3:17 dice, Moisés recibió la ley. Ya existían las 12 tribus, ya existía el pueblo de Israel. Entonces dice, ya cuando existía el pueblo de Israel, 430 años después, ustedes recibieron la ley por medio de Moisés. Entonces, ¿de qué sirve la ley si antes, qué fue primero, la ley o la promesa? La promesa. Después de la promesa vino la ley. Entonces, si ya había una promesa de que iba a haber salvación por gracia, por creer, ¿cuál es la función de la ley? Bueno,
para los judíos, cuando reciben la ley de Moisés, para ellos la opción fue la siguiente: la ley es la manera en la que yo voy a ser salvo, voy a ser acepto ante Dios y cómo voy a ser limpiado. En pocas palabras, el pueblo de Israel tomó la ley como si fuera la manera de llegar a Dios. Si esto fuera real, esta opción que te puse ahí como opción 1, si esto fuera real, entonces lo que provocaría es que anularía la promesa, ¿no es cierto? Porque iría uno contra otro. Entonces dirías, Dios se arrepintió. Es lo que Pablo les está diciendo. Entonces ustedes están diciendo que Dios se arrepintió. Entonces la promesa fue cancelada a causa de la ley. Y ahí Pablo es donde comienza a enseñarnos que esto no es posible, porque la promesa estuvo antes que la ley. Vamos a leerlo. Ahorita voy a tratar de que te tenga sentido lo que estamos hablando. Versículo 10. Pónganme la que sigue. Entonces la realidad es que eso no es verdad, porque la promesa fue primero y Dios sigue siendo fiel a su promesa. Entonces, ¿cuál es la función de la ley en nuestra vida y en la vida del creyente? Versículo 18. Dice, si fuera posible recibir la herencia, o sea, la salvación, por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa. Está diciendo eso una o la otra. Dice, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham, ¿mediante qué? Una promesa. Devuélvanme al anterior. Lo que está diciendo el versículo 18, si tú crees que eres salvo por la ley, por seguir la ley, te equivocas, porque antes de la ley hubo una promesa y Dios permitió la salvación por medio de esa promesa. Y esa promesa, la ley entra dentro de esa promesa. Entonces la ley no tiene la función de salvarnos. Todo este rollo para que entendieras que la ley no fue dada por Dios para salvar a nadie. La manera en cómo Dios iba a salvar fue revelada desde antes de la ley, antes de Israel, desde Abraham. ¿Qué es lo que sucede? Los legalistas o religiosos de aquella época prefirieron tomar la ley sobre la promesa. Les está diciendo Pablo a todos los que están ahí escuchando, ustedes prefirieron la promesa la ley antes de la promesa. Y ustedes saben, casi les dice hipócritas, que la promesa 430 años antes fue dada. En pocas palabras les estaba diciendo, lo que ustedes piensan es incongruente, porque al ustedes tomar la ley como medio de salvación, están diciendo que Dios se equivocó al principio con Abraham. Y ustedes vienen de Abraham. Entonces les estaba demostrando que estaban equivocados. Si la ley de Moisés hubiera sido destinada a ser el medio de salvación, entonces la promesa dada a Abraham no hubiera sido real. En pocas palabras, tú puedes decir admiramos y honramos a Abraham, pero al abrazar la ley de Moisés estás diciéndole, pero no, Abraham no existió. Eso les acaba de demostrar a ellos en su cara a los falsos maestros. Pablo estaba haciendo hincapié en esto. Y fíjate bien, porque muchas veces te van a decir, pero la ley, algo que debemos aprender como seguidores de Jesús, la promesa fue antes que la ley. La promesa fue antes que la ley. La bendición que Dios prometió no se gana ni se mantiene por obedecer la ley. Tu salvación no se gana porque te portas muy bien y vienes cada miércoles. Es muy bueno que vengas cada miércoles, pero eso no te gana nada. Te voy a leer algo que leí. Dice, es común que los creyentes comiencen sus vidas cristianos mirando más allá de ellos mismos. Jesucristo claramente crucificado.
Así empezamos nuestro caminar, confiando en la promesa de Dios. ¿Cuál es esa promesa? Que Cristo ha quitado nuestra maldición y nos ha dado bendición. Iniciamos nuestro camino con Dios creyendo que no lo merecemos y que es un regalo de Dios. Dice, pero, dice este autor, conforme avanzamos es fácil y tentador buscar dentro de nosotros mismos nuestros esfuerzos humanos, descansando en que nuestro propio cumplimiento nos da algún sentido de aceptación con Dios. ¿Qué quiere decir? Para todos es conveniente iniciar nuestro caminar con Dios por gracia y diciendo yo creo en ti y es todo lo que necesito. Pero cuando empezamos a caminar, nos es muchas veces conveniente el hacer cosas para que Dios, nosotros sentir que Dios está contento con nosotros. Te pongo un ejemplo. Si Dios puso, y ahorita pensando, pienso mucho en Almita, que Dios puso en ella un corazón para ir al hospital, y te felicito. Y van y bendicen a gente que está fuera del hospital. Algo muy bueno como eso, que nace de un corazón para bendecir, puede convertirse en una piedra de tropiezo para los que van a un evento como ese. Cuando yo empiezo a ver a los que no van al hospital como menos que yo. ¿Me explico? Porque internamente estoy pensando, yo me estoy sacrificando para Dios. Aleluya. Y yo me estoy sacrificando para traer el reino de Dios. Y se oye bien bonito. Pero entonces en tu corazón empiezas a menospreciar a los que no van. Y en ese momento es cuando algo muy bueno se convierte en piedra de tropiezo. Va a ser de bendición para los que están ahí afuera del hospital, pero para ti puede ser tu carga legalista que te va a terminar alejando de Dios. Y ese es un ejemplo porque vi ahorita a Almita aquí, pero puedo mencionarte muchísimos ejemplos de esto. Por eso es bien relevante. Cuando tú vives de lo que haces para Dios, para justificar que tienes una buena relación con Dios, fíjate lo que nos convierte en personas inseguras. Socava tu seguridad, porque el momento en que dejas de hacerlo, sientes que dejaste de agradar a Dios. Y de alguna manera lleva a la desesperación, porque sientes que estás perdiendo tu relación con Dios. Y todo está basado en tu orgullo. ¿Sí se fijan cómo es algo tan sutil que puede destruir? Cosas buenas que podemos hacer, que son correctas, pero cuando lo convertimos en una manera en la que yo agrado a Dios, aleluya. Entonces, la gran pregunta, cuando ya entendimos, la promesa es más grande que la ley. La pregunta realmente de que Pablo quiere contestar es: ¿cuál es el propósito de la ley? Voltea con el que está a un lado y dile: entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué es la ley? Pablo quiere contestar esto. Entonces, vamos a ver el siguiente versículo 19. Dice Pablo, fíjate lo que pregunta Pablo. Parece que va con nosotros en el estudio. Dice Pablo, entonces, es fácil estudiar la Biblia, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrar, fíjate, después de la promesa, dice, acuérdate otra vez, la promesa fue primero. Dios nos dio la ley, ¿para qué? Para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Por eso la ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, el hijo de Abraham de la promesa, ¿se acuerdan? ¿Quién es? Cristo. Dice, a quien Dios le hizo la promesa también. Dios le dio la ley de Moisés. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. En pocas palabras, la ley
no llegó para hablarnos acerca de la salvación, sino del pecado. El objetivo principal fue mostrarnos, ahí va a aparecer, su objetivo principal, ¿cuál es? Mostrarnos nuestro problema. ¿Sabías que tienes un problema? Y es la base del evangelio, es que soy. ¿Cómo te enteras que eres pecador si nadie te ha dicho lo que está bien o está mal? Es la ley que también está grabada en nuestros corazones. Es la ley, dice, su objetivo principal de la ley es mostrar nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Que somos transgresores de la ley, y para probarnos que nosotros no podemos ser la solución. Vuelve a poner Pablo la base, ¿se acuerdan? Soy pecador y no puedo hacer nada, y solo creyendo. Dice, ya que somos incapaces de guardar la ley perfectamente. Pablo deja bien claro por qué Dios nos dejó la ley. No fue para que impartiera vida. Fíjate lo que dice el 21. Esto no significa que la ley está en contra de las promesas de Dios. En pocas palabras, la ley no está en pelea con la promesa de Dios, porque así lo ven hoy en día. Oh no, es que la obediencia, cuando tú vives, hay algo que se llama hoy la hipergracia, donde ya no valoran la gracia y quieren volver a las sendas antiguas, y tú nomás oyes la palabra sendas antiguas y sabes que van a volverte a la religiosidad. Pero Pablo dice, no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. Pero la ley no puede dar vida eterna. Pablo vuelve a aclararnos nuestra condición en el siguiente versículo. Dice, la Biblia dice que el pecado, ¿qué cosa? Pablo dice, la palabra de Dios dice que el pecado nos domina y se incluye él. Porque Pablo se estaba acordando cuando escribió Romanos 7, que dijo, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso lo hago. ¿Cuántos les ha pasado eso? Sí, ¿verdad que sí? Entonces Pablo, con este pensamiento, dice, el pecado nos domina a todos. Si tú vas al griego, para la palabra nos domina, es la palabra encarcela. Está diciendo, el pecado es una cárcel para nosotros. En otras palabras, yo soy prisionero del pecado. Pablo estaba diciendo, es que lo que quiero hacer no lo hago. Soy prisionero, y dice, tonto de mí, o quién sabe cómo se insulta él a mí mismo, ¿verdad? Entonces él está diciendo, es que yo soy prisionero del pecado y no me puedo liberar a mí mismo. Este es el propósito de la ley. Nos muestra nuestra realidad. Somos prisioneros del pecado y somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Lo cual quiere decir algo bien poderoso, que para llegar al punto donde reconoces que necesitas la gracia y el perdón de Dios, la única manera de reconocer eso es por medio de la ley. Así de necesaria es la ley. Sigue diciendo, la Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en ¿quién? Entonces volvemos a la promesa, estoy perdido, pero esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que se cumple en Jesucristo, cuando yo reconozco que lo necesito. ¿Y cómo reconozco que lo necesito? Cuando me veo en el espejo de la ley y la ley me dice, ve la cochinada que eres, y ve cómo mientes, y ve cómo tus intenciones ocultas no son las correctas, y ve cómo eres egoísta y cómo te enojas y guardas el enojo de uno y del otro, y tienes envidias en tu corazón y malos pensamientos. Lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces te dice, la única manera en que tú reconoces y te humillas a ti mismo, en que reconoces a Cristo como tu Salvador, es por medio de la ley.
por medio de la ley, acceso a la promesa, y entonces yo puedo ser salvo. La promesa es para los que confían en Jesucristo. Y sigue diciendo, versículo 23, antes de eso, la ley fue como una... Porque antes de Cristo estaba, soy un mentiroso. Sí, soy un mentiroso. Soy un perverso, robo, engaño. Y era como una cárcel porque no podía salir, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. Pero no nomás fue una cárcel, la ley también fue como un maestro que nos guió y nos llevó hasta Cristo para que nos aceptara por confiar en Él. Entonces, fíjate la maestría con la que Pablo, dale un aplauso al Señor. Fíjate la maestría con la que Pablo lo expone. Pónganme la que sigue. Este es otro de mis jeroglíficos, espero y lo entiendan. La ley, dice Pablo, es una cárcel y es un maestro. ¿Sí? Otra versión dice que es como un guardia. Es una cárcel, en otras palabras, la cárcel demuestra mi incapacidad para librarme. Y el maestro, otra versión le llama un tutor, que mira, tenemos que ir al contexto judío de aquella época. Cuando un padre de familia ponía un tutor, regularmente era un esclavo que era encargado de enseñarle a tus hijos. Ambos eran impersonales, ambos era un trabajo. Entonces, la obra de la ley es algo impersonal y es como un trabajo. Primero la ley me demuestra que estoy en una cárcel y luego me enseña el camino a Cristo para salir de esa cárcel. Esa es la labor de la ley. Dos labores: mostrarme que no puedo salir de la cárcel y que estoy encarcelado, y número dos, tomarme de la mano y decirme, mira, este es el camino a Cristo. Esa es la labor de la ley. Podemos deducir en base a esto, fíjate todo lo que podemos deducir, que toda religión que no se basa 100% en el evangelio, si alguien se atreve a decirte tienes que hacer esto para continuar siendo salvo, aparte del sacrificio de Cristo y creer en Él, es una religión que está fuera del cristianismo verdadero. Ni cómo te debes de poner los pantalones, ni si debes de usar pantalones. Ya no voy a decir más. Ese tipo de religiones se caracterizan por tres cosas. Vives cuando estás en esa religión con un sentimiento de esclavitud, porque está basada en la ley, y la ley te dice, ese tutor es un esclavo y ese que te está cuidando en la cárcel es impersonal. Entonces sientes que estás en una cárcel, encerrado en esclavitud. Lo segundo que hace este tipo de religiones es una relación impersonal con lo divino. Fíjate la motivación para orar: motivado por un deseo por las recompensas y un temor a los castigos. Cuando yo me topo cristianos que están más preocupados por no irse al cielo o de que Dios no los bendiga, yo digo, no han entendido el evangelio. O yo he sido un pésimo pastor. Es lo más probable, pero lo que tenemos que entender, el verdadero cristianismo no vive atemorizado. Me estoy portando bien para que Dios me dé, para que Dios me bendiga. Ay, no, es que la regué y si me muero ahorita, y qué va a pasar con mis hijos, se fueron y yo me equivoqué y va en el camino y no, Dios ten misericordia de él, que no le y vives en temor, en una cárcel, esclavizado al temor porque te has estado portando mal. Quiere decir que no has entendido el amor de un padre al cual tú iniciaste una relación con él y te entregaste a él, o quizá no te has entregado a él. ¿Sí entiendes lo profundo de lo que está hablando Pablo? Y lo tercero característica que se ve es ansiedad por su aceptación por Dios. Dios estará contento conmigo. Y te truenas todos los dedos y ya los tienes deformes y todo. ¿Será que Dios me ama o ya no me amó?
y si hago esto me amará, y si no, no, bueno, ay, que no me muera mientras peco, porque... Te voy a leer algo de un autor llamado John Stott, creo que va a aparecer ahí, sí va a aparecer ahí. Después de que Dios dio la promesa a Abraham, le dio la ley a Moisés. Después de la promesa viene entonces, ¿qué tiene precedencia? La promesa. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué les dio la ley cuando ya existía la promesa? Dice, porque tenían que empeorar las cosas antes de que las pudiera mejorar. La ley exponía, lo hacía evidente el pecado, provocaba al pecado y condenaba al pecado. El propósito de la ley era levantar la tapa de la respetabilidad del hombre y descubrir lo que realmente hay debajo de ella. Pecador, rebelde, culpable, bajo el juicio de Dios e incapaz de salvarse a sí mismo. Era para destapar, mijo, por más santo que se crea, es un pecador, no se haga. Esa es la ley. En la iglesia debemos de seguir hablando del pecado, del juicio y de la ley. Porque ningún hombre jamás, fíjate bien esto, ha apreciado el evangelio hasta que la ley le ha mostrado su necesidad de ese evangelio. Cuando hables con un amigo y le presentes a Cristo, muchos dicen, es que tengo años hablándole, pero quizá nunca le has hablado de su condición pecaminosa y del castigo que le espera. No estoy hablando de asustar a las personas, pero no hay manera que tú entiendas que necesitas a Cristo si la ley no te lo ha mostrado. Si no te has visto, como dijo Stott, como un pecador rebelde, culpable bajo el juicio de Dios e incapaz de salvarse a sí mismo. Este es el mensaje de Gálatas 3. En tu caminar cristiano diario, pónganme la imagen de mi dibujo de la carretera, precioso ese que hice. En tu caminar diario cristiano, la ley debe de ser ese constante espejo al que volteas y le hace a tu mente evidente que necesitas a Cristo diariamente. Porque si la ley no va contigo, la ley, la palabra de Dios, tú te empiezas a descarrilar en tu caminar y empiezas a pensar en tu propio egoísmo, a guardar tus cosas. Y si la ley no va contigo y volteas y espejeas y dices, ay caray, si estoy bien sucio, nunca vas a regresar al camino. ¿Qué es la función de la ley? Es tan importante en tu caminar diario. La función de la palabra de Dios es entender, yo no soy salvo mediante la ley o algún esfuerzo personal. Yo no vivo un cristianismo lleno de manipulación y temor. Mi salvación fue comprada en la cruz, pero la ley me indica cuando me estoy desviando y me tengo que regresar a Cristo. Tengo que regresar a Él. A menos que sepamos, fíjate bien esto y con esto termino, cuán grande es nuestra deuda. A menos que sepas cuánto debes, no alcanzaremos a dimensionar qué tan grande fue el pago de Cristo. Si pensamos que no somos tan malos, el concepto de la gracia no va a producir ningún cambio en nosotros. La ley nos muestra cómo somos, pero la ley nos dirige para ver a Cristo realmente como es, un Salvador amoroso que nos da todo sin que lo mereciéramos. Así que, claro, la promesa fue primero. La promesa es la que nos da salvación. La ley es algo que nos lleva a ver qué tan valioso es Cristo y qué tan necesitado estoy yo de Él. Que esto sea lo que nos acompañe en nuestro caminar diario. Te va a ayudar a que cuando vas caminando
te equivocas, puedas volver a Él, humillados, reconociendo la grandeza de tu pecado, pero que no se compara a la grandeza de su perdón. Padre, que esta palabra nos acompañe todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a verte, a ver la grandeza de tu amor, a ver la grandeza de tu misericordia, a entender más allá del emocionalismo, de la religiosidad, el valor de mi salvación, el valor de mi perdón, el valor de tu misericordia en mi vida. Ayúdame a verlo, ayúdame a caminar en esa verdad todos los días de mi vida. Díselo ahí, Señor. Que valore la ley, pero que viva por la promesa. Señor, ayúdanos a vivir este camino de fe. Ayúdanos a vivir honrándote todos los días de nuestra vida.